Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alan Fernando Vázquez Ruiz, soy estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo, de la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, y hoy les vengo a hablar sobre una herramienta muy útil para la recolección de información y datos, la entrevista personal. Estos son los temas que cubriremos, desde los aspectos más básicos hasta cómo es el proceso mediante el cual se realiza una entrevista y algunos ejemplos. Estas son las preguntas guía que dictan el rumbo que sigue esta presentación. ¿Qué es la entrevista? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué utilidad tiene en nuestra área de estudio? ¿Y qué tipo de entrevista es la más adecuada para las investigaciones que se suelen realizar en nuestra universidad? Uno de los aspectos más básicos y fundamentales que caracterizan a los seres humanos es la capacidad de comunicar algo, incluso cuando no se tiene la intención de hacerlo. Por lo que, para conocer algo que no conocemos, muchas veces la forma más sencilla de obtener esa información es preguntando a otra persona. Esto cobra sentido en la frase: si se quiere conocer cómo una persona ve el mundo o su propia vida, ¿por qué no hablar con ellas? La definición más básica de lo que es la entrevista la propone Díaz Bravo, como una conversación con un fin determinado distinto al de tener una mera conversación. Otra definición, dándole más peso al significado como una herramienta de investigación, es la siguiente: la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. De esta manera, podemos hablar de la entrevista como una técnica en la que se habla sobre un tópico específico, de manera relativamente libre, en la cual participan dos personas, el entrevistador y el entrevistado. El objetivo de la entrevista es el de obtener información, oralmente y de manera personalizada, sobre eventos, opiniones y experiencias personales. Podemos hablar de la entrevista como un método que permite construir una visión holística de lo que se está investigando, además de permitir que el entrevistado se exprese con sus propias palabras, con toda libertad. ¿Para qué se utiliza la entrevista? Pues bien, la entrevista tiene utilidad en la investigación, sobre todo en la cualitativa, donde es fundamental para la recolección de datos. Aunque en sentido estricto, la entrevista no se limita solo a este uso. Las principales características de la entrevista son las siguientes. Es un procedimiento destinado a obtener información verbal, sigue un estilo relativamente informal que podría definirse como una conversación, supone una dinámica interactiva en la que básicamente el entrevistador pregunta y el entrevistado responde, lo que posibilita cierto grado de reajuste en las preguntas y en las respuestas. Otras características son que los temas tratados en las entrevistas son abiertos, de modo que el entrevistado pueda tener una respuesta propia, y su objetivo no es contrastar ideas, creencias o supuestos, sino dar una aproximación y comprensión de ideas, creencias y supuestos de la persona entrevistada. Muchas entrevistas cualitativas se basan en el hecho de que el conocimiento es situado y contextual y que, por tanto, la tarea del entrevistador es procurar generar el contexto adecuado para que ese conocimiento se evidencie. Además, en las entrevistas, el entrevistador emplea tácticas de persuasión para motivar al entrevistado a responder de manera adecuada. Y el entrevistador lleva un registro en diversos soportes de la información obtenida durante la entrevista. Existen varias clasificaciones para la entrevista, pero en aras de hacerla más entendible, la podemos clasificar de acuerdo con su estructura, siendo así que tenemos tres tipos de entrevista: la estructurada, la semiestructurada y la desestructurada o en profundidad. Estas son las principales características de cada una. La primera se caracteriza por contener sets de preguntas cuyas respuestas son limitadas, similar a un cuestionario autoaplicado. Este tipo de entrevista tiene utilidad en la investigación cuantitativa, pues proporciona información muy confiable. La entrevista desestructurada es muy abierta a comparación de las otras dos. No tiene un guión establecido y permite que el entrevistado hable libremente, a profundidad, de manera que el entrevistador pueda dirigir la conversación siguiendo el desarrollo de esta, dependiendo de qué tan interesado esté en los temas que se traten. En tercer lugar, la entrevista semiestructurada es más flexible que la estructurada, pero está más dirigida a responder premisas planteadas en la investigación, mientras que se permite que el entrevistado profundice. La entrevista puede clasificarse en diferentes fases. En nuestro caso, hablamos de 4 fases.
La fase de preparación, que es previa a la entrevista, abarca los aspectos de organización, como los objetivos, las preguntas guía, el lugar en el que se llevará a cabo, la selección, etc. La fase de apertura, que es cuando ya se está en el lugar en el que se realizará la entrevista y se le plantean al entrevistado los objetivos, la duración, etc. La fase de desarrollo, que es básicamente el núcleo de la entrevista, el intercambio de la información. Y finalmente, la fase de cierre, en el cual finaliza la entrevista y se puede sugerir al entrevistado recapitular lo tratado, así como motivar a expresar ideas que no se expresaron. Las principales ventajas de la entrevista es que permite la obtención de información rica y contextualizada desde la perspectiva de la persona que se entrevista. Su interactividad y flexibilidad permite ajustar y clarificar preguntas y respuestas. Proporciona, en los momentos iniciales de una investigación, orientaciones que permiten concretar el diseño o preparar otros instrumentos. Favorece la transmisión de información no superficial. Y además suele ser un complemento eficaz a los datos y las informaciones obtenidas mediante instrumentos cuantitativos. En cuanto a sus limitaciones, a diferencia de otras técnicas, la entrevista implica un gran consumo de tiempo, tanto en su desarrollo como en el tratamiento posterior de los datos. La información que proporciona es indirecta, filtrada desde la perspectiva del entrevistado. Proporciona información en un lugar designado y no en el contexto natural. La presencia del investigador puede sesgar las respuestas. No todas las personas se expresan del mismo modo y son igual de perceptivas. En comparación con los grupos de discusión, la entrevista no produce la información fruto de las sinergias y efecto bola de nieve propio del grupo. La conversación y la interrogación son estrategias habituales para la recopilación de datos e información y que constituyen la base de algunas de las principales técnicas utilizadas en la investigación social, como pueden ser los cuestionarios, tests, grupos de discusión o focus group y entrevistas. No está de más establecer aquí sus principales diferencias antes de abordar el diseño y desarrollo de las entrevistas. Los focus group son un tipo específico de entrevista grupal cuyo propósito es proporcionar la oportunidad a los miembros de un grupo para interaccionar con el resto, estimulando así su reflexión sobre el objeto de estudio, sin pretender llegar a un consenso. En lo que se refiere a los test y cuestionarios, aunque se pueden administrar oralmente como las entrevistas, se trata de instrumentos altamente estructurados, tanto en su contenido como metodológicamente. Los cuestionarios se suelen utilizar para recoger información muy concreta o determinar la frecuencia de aparición de determinadas respuestas a partir de categorías preestablecidas. Por su parte, los tests pueden diseñarse para determinar el conocimiento de los individuos que integran la muestra de la investigación sobre un determinado fenómeno. El cuestionario y la entrevista responden a dos paradigmas de investigación que son claramente opuestos, lo que no impide que ambos instrumentos puedan llegar a utilizarse conjuntamente en una misma investigación. La entrevista es una herramienta compleja, sobre todo cuando se utiliza como parte de una investigación científica, pero, de manera resumida, el proceso es el siguiente. En primer lugar, se debe diseñar un guión dependiendo del tipo de entrevista que se quiere realizar, un set de preguntas si se realiza una entrevista estructurada o semiestructurada, o un conjunto de temas o tópicos que se quieren tratar en caso de ser desestructurada. Recordando que la entrevista deriva de preguntas de investigación, hipótesis y objetivos, pero dejando de lado el lenguaje técnico en el que suelen estar redactados. Posteriormente, se debe elegir a los participantes, es decir, realizar un muestreo tomando en cuenta los distintos criterios dependiendo de la naturaleza de la información que se necesita. Finalmente, la ejecución de la entrevista. La manera en la que se conduce una entrevista es importante, pues es necesario en un primer momento establecer un puente de comunicación que permita que el entrevistado se sienta cómodo, explicando las generalidades de la entrevista, para qué se va a utilizar, etc. Una vez logrado esto, se llega al cuerpo de la entrevista, lo que nos permitirá obtener la información que necesitamos. Aquí, cada entrevistador debe desarrollar sus propias técnicas para que la entrevista llegue a un buen término, y la información se suele contener en notas o directamente en grabaciones para su posterior revisión y análisis. Finalmente, el fin de la entrevista, en el que finaliza la interacción directa con el entrevistado. Para aclarar cómo toda la información anterior se traduce a la realidad, los siguientes ejemplos pueden sernos de utilidad. En el primero, observamos una sección de una entrevista realizada por una estudiante universitaria como parte de un proyecto. Como se puede ver, se observa que es una entrevista de tipo semiestructurado.
pues permite cierta flexibilidad en las respuestas, pero todas las preguntas están redactadas de manera que las respuestas sean apegadas al tema. Se observa el acercamiento inicial, con el fin de generar una sensación de comodidad que permita que el entrevistado hable con mayor soltura. Se le explica el contenido de la entrevista. Para hacer más organizada la entrevista, se dividió en secciones, cada una tomando en cuenta un aspecto distinto de un mismo tema. En el segundo, observamos una transcripción de una entrevista llevada a cabo por un periodista. Se puede notar que es de tipo desestructurado, partiendo de un tópico de relevancia, y a partir de ahí las preguntas están dadas por las respuestas anteriores. Es una entrevista cuyo objetivo no es parte de una investigación científica, sino como un método para extraer información con fines de periodismo. Nótese que es necesario tener conocimiento previo, tanto de las personas como de sus antecedentes. Al utilizar la entrevista como un método de investigación, es muy importante tener referencia de los aspectos éticos que debemos considerar. En primer lugar, no debemos confundir una entrevista de investigación con una entrevista terapéutica y por tanto debemos evitar ser excesivamente intrusivos y no generar situaciones en las que las personas entrevistadas se descubran totalmente. Debemos identificarnos claramente como investigadores. Evidentemente, esta identificación afecta para bien o para mal la información que podemos recoger durante la entrevista, pero es importante ser honestos en este aspecto. Resulta fundamental explicar el propósito de nuestra investigación y qué esperamos de la persona entrevistada. En ocasiones puede resultar necesario formalizar esta información con un documento de consentimiento firmado por ambas partes. Asimismo, este documento de consentimiento deberá explicitar cómo será almacenada y tratada la información, asegurando, si resulta oportuno, su confidencialidad, anonimato, seguridad, difusión y cualquier otro uso excepcional que pueda hacerse. Las personas entrevistadas deben tener la posibilidad de revisar la transcripción que realicemos de su entrevista y comprobar que realmente estamos diciendo lo que ellas quisieron expresar. En el diseño y desarrollo de la entrevista se deben tener en cuenta los aspectos vinculados al género, la raza, la religión y la clase social, entre otros, de modo que aseguremos el respeto absoluto hacia la persona entrevistada. Así, por ejemplo, en determinadas religiones podría resultar inaceptable que una mujer sea entrevistada por un hombre. Cuando entrevistamos a personas de grupos vulnerables o dependientes, como los niños o los discapacitados, debemos obtener la correspondiente autorización de sus responsables legales. La entrevista es una técnica utilizada desde la antigüedad. No por ello es menos relevante en la actualidad. De hecho, con las nuevas tecnologías se potencia cada parte del proceso desde el inicio, desarrollo hasta su análisis. A manera de conclusión, podemos decir que, como herramienta para obtención de datos, permite una gran flexibilidad, lo que posibilita encontrar información a mucha profundidad. Además, está centrada en las personas. Esto la hace muy útil en la investigación, pues se obtiene información y datos sin dejar de lado el componente humano. Lo anterior es relevante desde el punto de vista de la investigación, donde puede combinarse con el enfoque cuantitativo en investigaciones de tipo mixto. Aún así, debemos ser muy cuidadosos al elegir la entrevista como método de recolección de datos, pues no podemos olvidar que se trata de personas con quienes estamos tratando, por lo que los aspectos éticos deben estar muy presentes.